Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí con nosotros en este webinar de El futuro de las empresas familiares, el gran desafío que se tiene respecto de la sucesión. Y bueno, hoy día tenemos el honor de esta nueva instancia en donde buscamos seguir aportando en la mirada de gobierno corporativo desde el mundo de las empresas familiares. Yo nos convoco un tema que me ha tocado trabajar muy de cerca y que tiene un valor muy importante también para nuestro país y en el mundo de las empresas familiares, que es el reto que las compañías enfrentan específicamente en un momento que es clave, que tiene que ver cuando toca hacer procesos de sucesión. Quizás durante muchas décadas los expertos en empresas familiares siempre recomiendan como la planificación en la sucesión, esperando entender y comprender cómo las nuevas generaciones eh, con experiencia logran finalmente involucrarse en esta mirada de legado y entender cómo se resuelve esta posición de cara al mundo de las empresas familiares y específicamente en la relación que obliga a generar un gap intergeneracional y cómo es que también se aborda de cara a las historias, a los valores de cada una de las familias empresarias. Y para hablar de este tema hoy nos acompaña Guillermo Salazar. Él es socio, consultor, director de Exaudi Family Business Consulting. Bienvenido, Guillermo. Qué placer poderte tener con nosotros acá. Muchas gracias, Fauda. Gracias de nuevo por la invitación. Bueno, y Guillermo cuenta con más de ya 2 décadas de experiencia guiando a familias empresarias en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, en procesos de diseño de protocolos de profesionalización en la toma efectiva de decisiones, con resolución de conflictos a través de modelos y metodologías que permitan llegar al éxito en las familias empresarias. He tenido el honor de estar muy cerca y, y conversando contigo también de cara a los desafíos que enfrentan las distintas familias. Para nosotros es un honor también poder tenerte con nosotros dentro del Instituto de Directores. Así que nada, sin más que hablar, la idea es poder escucharte y después poder tener un espacio de preguntas también con quienes nos acompañan. Así que nada, bienvenido Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, de nuevo, gracias por la invitación, Fauda. Para mí es un gusto también y un honor estar aquí presentes. Tú lo has dicho, esto me gustaría que fuese una conversación. Obviamente voy a centrarme en presentar algunos conceptos y al final estaremos abiertos a responder preguntas, a hacer reflexiones sobre lo que vamos a hablar. Pero entiendo que estamos entre profesionales, entre directores, entre gente con experiencia. Estaría muy interesado en saber qué piensan de estas ideas que voy a presentar. Así que me voy a concentrar una media hora más o menos en hablar sobre estos temas, pero totalmente abierto a escucharlos luego. Y me pidieron hablar sobre el futuro de las empresas familiares y este reto de la sucesión, que a final de cuentas termina siendo siempre el plato fuerte de las conversaciones en cada una de las familias empresarias que está teniendo una mínima intención de querer hacer una continuidad más allá de la generación actual liderazgo. Así que voy a compartir esta presentación y pues de esto justamente estaremos hablando, el futuro de las empresas familiares y el desafío de la sucesión. Hay una serie de ideas que están vinculadas a cómo nosotros entendemos el proceso de sucesión, que no el evento, el proceso. Y una de las primeras em, cosas que aparecen es cómo nosotros podemos entender que una siguiente generación asuma con autoridad y poder su rol como líder para llevar adelante la administración de esto que la generación anterior ha fundado. Y lo primero que me gustaría es conversar acerca de la diferencia conceptual entre autoridad y poder, que son dos palabras que encierran muchas ideas, pero que en el día a día solemos utilizarlos indistintamente. Y no son lo mismo. Y a veces incluso les cambiamos el sentido del significado. Y para esto les quiero contar una historia que se remonta a la época del fin de la República Romana,
Hay una película que ilustraba de forma obviamente ficticia, pero ilustraba mucho lo que estaba ocurriendo con el ascenso de Cómodo. Cómodo fue el emperador romano que básicamente fue el que terminó con el prestigio de la República. ¿Y qué lección nos trae esta historia? Pues había un general que estaba liderando las tropas en el norte de la expansión del Imperio Romano. El general es Máximo Meridio, es un personaje ficticio, pero él representaba la idea que tenía Marco Aurelio, que era el emperador, el rey sabio le llamaban, que tenía una idea de imperio que él quería construir. Y este Marco Aurelio designa a Máximo como su sucesor. Esta designación la escucha Cómodo, que era el hijo adoptivo de Marco Aurelio, y Cómodo pensaba que iba a ser él el sucesor. Entonces, cuando él se entera de que hay otro plan, se encarga de asesinar a su padre, pero hace que culpen a Máximo. Cuando culpan a Máximo, Máximo lo empiezan a perseguir, lo destierran de Roma, que para esa época lo peor que te podía pasar después de matarte era que te quitaran la ciudadanía. Imagínense lo importante que es tener una ciudadanía hoy en día, como era en aquella época, que solamente había un país. Entonces lo sacan de Roma, le matan a la familia, le quitan todas las tierras, le quitan todo. Y él logra huir hacia el norte de África. Y en el norte de África empieza a hacer lo que él sabe hacer, que es pelear, luchar. Es un guerrero. Pero para poder sobrevivir en ese sentido, hay una opción que es convertirte en gladiador. Si eres gladiador, eres un esclavo del imperio porque no eres ciudadano, eres esclavo. Vas a servir para entretener a las masas en la arena y ahí vas a demostrar si puedes ser o no un digno representante de los valores de Roma. ¿Qué es lo que hace generalmente alguien que quiere ser gladiador? Pues entras en las, digamos, en las ligas menores. Él estaba por allá en Roma por un sitio perdido y poco a poco fue ascendiendo hasta llegar a la gran arena que era el Coliseo romano. En el Coliseo se daban citas los grandes, los poderosos y disfrutaban de esas batallas. Los sobrevivientes tenían como recompensa, no solamente que quedaban vivos, tenían como recompensa que recuperaban su libertad. Y al recuperar su libertad, pues ya podían volver a tener los derechos que tenía cualquier ciudadano. Eso es lo que quería hacer Máximo. Máximo quería recuperar su libertad, pero sobre todo quería vengarse de lo que Cómodo había hecho porque él sabía que él había sido el asesino de Marco Aurelio. Así que lo que les voy a presentar ahora es un fragmento de la película Gladiador del año 2000. Por lo tanto, ya no vale que estoy diciendo spoiler porque esta película ya tiene más de un cuarto de siglo. De todas maneras, un fragmento muy pequeño de la mitad de la película no está contando nada del final. Se las recomiendo si no lo han visto. Y vamos a ver el momento en el que Máximo ha terminado la batalla en el Coliseo y Cómodo ha bajado para premiarlo, pero Cómodo no sabe que él es Máximo. Él está disfrazado con una máscara. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque esto explica lo que quiero narrarles sobre los conceptos de poder y autoridad. Así que les pongo un fragmento del video. Tu fama es bien merecida, español. No creo que haya gladiador que te supere. Este jovencito cree que eres la reencarnación de Héctor. ¿O era Hércules? Pero ¿por qué nuestro héroe no se descubre y nos dice su nombre? ¿Tienes un nombre? Mi nombre es Gladiador. ¿Cómo te atreves a darme la espada? ¡Esclavo! Te quitarás el casco y me dirás tu nombre. Es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré, en esta vida o en la otra.
Bueno, eh, la idea aquí es que la escena nos presenta un elemento representando al potestas, que es una forma que los romanos tenían para describir la capacidad legal de tomar decisiones. Cómodo es el emperador, es el hombre más poderoso del universo y tiene poder, tiene potestas, porque sobre él recae esa capacidad para administrar los recursos del pueblo. Eso lo estructuró la república para que de esa forma fuera. Y había otro elemento que la sociedad también reconocía, que era el auctoritas. Auctoritas es la legitimación social para emitir opiniones. En el caso de Marco Aurelio, el, el emperador que vino antes de Cómodo, Marco Aurelio encarnaba las dos figuras en una sola. Marco Aurelio tenía poder y tenía autoridad, porque el carisma, la forma en que él había logrado asumir su rol, le entregaba ambas situaciones. Cómodo, al contrario, carecía de autoridad, porque la autoridad es algo que te ganas. El poder te lo asigna legalmente la administración. La autoridad es algo que te lo otorga, en términos romanos, el majestas. Majestas es el pueblo, es la energía creativa y destructora que tiene que ser administrada. Y esta es la que otorga autoridad. Habían personas que no tenían poder, pero tenían autoridad. Es lo que hoy en día pudiésemos decir que es un influencer, alguien que emite una opinión y tiene muchos seguidores. Pues algo así se había definido en la sociedad romana. Y nosotros somos de una cultura romana. Si aquí hay algún abogado, esto le va a sonar a derecho del primer semestre, seguramente de la carrera. Potestas, autoritas y majestas. Entonces, ¿por qué traigo yo estos conceptos a colación? Porque cuando estamos hablando del futuro de una empresa familiar, lo que está en juego, que es la sucesión del liderazgo, necesita que la transferencia se haga tanto en el sentido del potestas como en el sentido del autoritas. Necesitamos que las siguientes generaciones tengan no solamente poder, porque poder van a tener. Poder tienes cuando se te asigna un cargo importante, cuando se te da la capacidad de poder contratar y despedir gente, cuando te dan firma en la chequera. Eso es tener poder, pero no necesariamente te están dando autoridad. La autoridad te la tienes que ganar tú. Tiene que ser el pueblo quien te dice, tú eres la persona que nosotros queremos seguir. Y eso es algo que toma tiempo. La autoridad no se gana de un día para otro. La autoridad es un proceso que por lo general arranca en una primera etapa en la que el personal que te rodea tiene una especie de voto de confianza política, que se usa mucho también en política. Cuando un candidato gana una elección y está en el cargo los primeros días, la gente de alguna forma hace una apuesta. Bueno, parece que esta persona como que lo va a hacer bien. Ese periodo es muy valioso porque la persona que está entrando, esta siguiente generación, empieza a cumplir sus funciones en el rol y la gente está esperando que, bueno, ya que eres hijo de, como vienes de la empresa, de la familia empresaria, como eres parte de, entendemos que tienes la capacidad de poder hacer bien tu trabajo. Pero luego, en el día a día, esta persona tiene que ir demostrando que realmente está cumpliendo sus funciones, que hace las cosas de una manera correcta. Y en la última etapa de ese crecimiento, van a existir momentos no planificados, momentos de emergencia, una urgencia que entra y que requieren de la toma de decisión de esta persona y que en base a esa decisión, si la hace de manera correcta, la gente va a darse cuenta que es el tipo de líder que están buscando. Ante una emergencia, alguien que toma la decisión correcta de una posición de poder le empieza a dar otro tipo de imagen a su posición. Es un líder, empieza a verse al líder. Entonces, la única manera que hemos encontrado para asegurarnos que la siguiente generación pueda adquirir autoridad es dándole oportunidades para demostrarlo.
¿Qué quiero decir con esto? No podemos dejar que nuestras siguientes generaciones estén bajo el paraguas de una figura que de alguna forma no lo legitimiza o que lo contradice o que no le ha dado las oportunidades para demostrar que realmente es una persona de valía. Porque eso es lo más importante. Necesitamos que las siguientes generaciones tengan autoridad para poder dirigir a las empresas familiares del futuro. Bueno, esto como primer concepto. Lo otro que les quería presentar es cómo nosotros, desde el punto de vista estratégico como familia empresaria, debemos responder siempre ante cualquier proceso que querramos emprender, bien sea que queremos hacer un protocolo familiar, bien sea que queremos reestructurar, cambiar la organización, cambiar la cultura, cualquier cosa que implique un cambio importante en el sistema, tenemos que responder a una gran pregunta que la voy a hacer al final de esta parte, luego de explicar un poco en qué consiste un sistema de empresa familiar. Si alguno de ustedes han estado presentes en alguna otra charla sobre empresa familiar, lo más probable es que se hayan topado con este modelo. Es el modelo de los tres círculos, es la base conceptual que explica lo que es una empresa familiar. Es un sistema, y un sistema que está constituido por tres subsistemas: la propiedad, la empresa y la familia. Están vinculados, no se pueden separar, y lo que ocurre en uno de los sistemas afecta directamente al otro. Las personas que integran el sistema se pueden identificar en alguno de los espacios, de los 7 subespacios que se crean aquí, de las intersecciones, y en algún momento de la empresa familiar que vemos una fotografía, vamos a encontrar a dónde se encuentra cada quien, pero puede ser que con el tiempo se vayan desplazando. Alguien que hoy pertenece a la familia y que entra a trabajar, se puede ir desplazando con el tiempo hacia la parte de la propiedad. Y dependiendo de dónde se encuentre cada quien, va a tener un punto de vista particular, un interés particular, unos miedos particulares con respecto a lo que ocurre en todo el sistema. Así funciona una empresa familiar con esta interacción. Eh, Algunas empresas familiares tienen la tendencia a, en su toma de decisiones, favorecer más a la parte de la empresa que de la propiedad o de la familia. Otras empiezan a tener más inclinación para favorecer temas de propiedad y de empresa. Otros tienen más hacia la familia o hacia la empresa. Algunos tienen un equilibrio entre cada uno de los subsistemas y suelen ser las más difíciles de encontrar. Independientemente de hacia dónde los propietarios pongan su interés en la empresa familiar, la gran pregunta que tenemos que hacernos siempre es si realmente queremos seguir juntos. Esta es la gran pregunta que nos hacemos, es la gran pregunta que siempre termino haciendo en la primera entrevista con un potencial cliente, porque en ocasiones parece que la inercia de nuestro día a día como miembros de una empresa familiar nos lleva a pensar que indiscutiblemente y casi que de manera condenada estamos juntos. Y eso no siempre es así. Y es una pregunta que se tienen que hacer, porque el fantasma de la separación siempre está presente en una empresa familiar. Cada vez que vamos creciendo, la tentación o la idea de querer hacer una decisión en la propiedad es algo que está presente. Y si esta pregunta no la podemos responder en esta primera entrevista de forma directa y sincera, es posible que estemos ante un posible conflicto de separación. Generalmente la respuesta es sí, queremos seguir juntos. Yo les diría que en el 90 y mucho por ciento de los casos, las empresas familiares responden sí, es que de hecho para eso te hemos llamado. Queremos seguir juntos, explícanos cómo lo podemos hacer. Pero nunca descarten el explorar entre todos qué pasaría si alguien quiere separarse o si todos quieren separarse, porque a veces es un tema que no es fácil de plantear, hay mucha expectativa, obviamente mucho miedo a exponer esta idea, pero es algo que siempre les invito a explorar. Bien, pongamos que hemos decidido, queremos seguir juntos por el futuro de esta empresa familiar. Queremos planificar una sucesión y queremos empezar a imaginarnos que realmente es posible seguir adelante y construir este futuro. Pues lo primero que tenemos que hacer, el primer paso es mejorar la comunicación.
No estoy diciendo que tenemos mala comunicación. Lo que estoy diciendo es que tenemos espacio para mejorarla. Y eso es fundamental, porque para poder interactuar entre muchos, tenemos que afinar la manera en que nos comunicamos entre nosotros. Y para eso tenemos que dedicarnos a explorar cómo podemos optimizar cada una de las instancias que se describen en la comunicación humana. Hay 7 axiomas de la comunicación humana, aquí solamente voy a nombrar las 3 más importantes, que todo miembro de empresa familiar debe tener muy claro. El primero es que es imposible no comunicarse. Entre seres humanos, nuestro código de comunicación nos impide entender que hay una ruptura total en la comunicación. Si alguien decide no dirigirle la palabra a alguien o callarse ante una respuesta, ante una pregunta, o simplemente no responder un email, eso es un mensaje. Es un mensaje que se interpreta y que muchas veces se escucha con mucha más atención que simplemente una respuesta escrita u oral. Entonces, hay que entender que siempre nos estamos comunicando. Lo segundo es que los seres humanos nos comunicamos a 2 niveles. Transmitimos información en 2 niveles. El primero es el nivel o el lenguaje digital, esto que nosotros decimos o escribimos, los datos que transmitimos en esa información codificada en palabras, eso es el lenguaje digital. Y el otro es el lenguaje analógico, lo que nuestro cuerpo dice, las posturas, los gestos, el tono de la voz, la inflexión, el volumen, todo lo que nosotros recubrimos, con lo que recubrimos esos datos que mandamos, es información del lenguaje analógico. La relación que existe entre uno y otro es del 80-20. Es 80% lenguaje analógico y 20% lenguaje digital. Cada vez que nos estamos comunicando a ese nivel. ¿Qué es lo más importante de entender esto? Es que el lenguaje analógico no lo podemos controlar. Es difícil, muy difícil mentir cuando estás utilizando tu cuerpo o tu voz. Quizás puedes mentir escribiendo un email, pero cuando te expresas en una misma sala con otra persona, tu cuerpo dice todo lo que estás sintiendo. Algunos actores profesionales pueden controlarlo, pero alguien que intente controlar sus gestos lo podrá hacer por 3 o 5 segundos, después no puede. Y esto es lo que tenemos que hacer caso. Cada vez que estemos comunicándonos, hay que entender que nuestro instinto está conectado con ese nivel de comunicación humana que es el lenguaje analógico, el lenguaje corporal. Por lo tanto, tenemos que ser coherentes siempre con nuestro pensamiento, porque cuando hay una discrepancia entre el analógico y el digital, los demás lo notan, los demás se dan cuenta que hay algo que no está cuadrando en el mensaje. Y finalmente, tenemos que entender que todos tenemos sesgos y preferencias, bien por nuestra formación, por nuestra educación, nuestra experiencia de vida, incluso por una carga genética que traigamos desde nuestro nacimiento, tenemos ciertas preferencias que son diferentes a la de los demás. Mucho de ello viene desde el nacimiento con el apetito al riesgo. No todos tenemos el mismo nivel de riesgo. No todo el mundo le gusta lo mismo. No todo el mundo prefiere el mismo sabor, el mismo color. Todo esto hace que cada uno de nosotros tenga una predisposición ante ciertos temas y que están dictados por la manera en que hemos creado esta característica de nuestra personalidad. Eso es vital al momento de poner sobre la mesa temas que se tienen que debatir. Entender que cada quien viene con su propio modelo preconcebido de aproximarse a los temas. Y estas son cosas que tenemos que entender, son cosas que se aprenden, que esto es muy importante. Cuando mejoramos la comunicación, pasamos por procesos de aprendizaje donde identificamos primero cuáles son nuestras preferencias y luego cuáles son las preferencias de los demás. Y a ese nivel podemos entender cómo es la mejor forma de comunicarnos. Hablando de preferencias, por ejemplo, hay cosas que podemos estar viendo, pero no todos identifican. Esta es una clásica fotografía de una prueba que se hace para demostrar que muchas personas, aunque estén viendo lo mismo, no están entendiendo el mismo mensaje. Hay aquí en esta fotografía 2 imágenes que se pueden identificar. Una chica joven y una señora anciana. Hay personas, la gran mayoría puede ver las dos,
tiene la capacidad de ver las dos. Hay personas que solamente pueden identificar a una sola, hay personas que pueden identificar a la otra, y poco a poco van descubriendo la que no pueden ver. Incluso hay personas que nunca llegan a ver a la otra. Si ustedes hacen este ejercicio y lo ponen a prueba con miembros de su familia, se van a dar cuenta que aunque todos estemos viendo lo mismo, no todo el mundo está viendo lo mismo. Y es una forma de mostrar que tenemos nuestros propios sesgos y preferencias. Si alguien no ve a la anciana o no ve a la joven, tarea para la casa, para que lo averigüen por ahí. Bien, eh, finalmente, estos sesgos y preferencias nos terminan entregando una clasificación en cuanto a la manera en que nosotros percibimos nuestro entorno y nos relacionamos con nuestra propia personalidad. Nuestra personalidad, cargada de características que nos crean el genio y el carácter, terminan creando tipos que van hacia una forma introvertida o hacia una forma extrovertida de comportamiento. Y al mismo tiempo, cada uno de nosotros tiene una forma de percibir el entorno enfocándose en los sentimientos o enfocándose en el pensamiento. O mejor dicho, cómo yo me doy cuenta de lo que está pasando alrededor. Tengo una forma de verlo porque analizo más que siento. Y esto nos coloca en 4 cuadrantes, en una clasificación muy simplificada de todo un estudio que viene haciéndose desde hace años, décadas, incluso siglos, de las personalidades. Y hemos identificado que hay un tipo de personalidad que es el tipo ordenado, con poca predisposición al cambio. Hay otro que es el de los líderes naturales, muy enérgicos. Hay otro que tiene una tendencia a complacer a los demás y es el más diplomático, el más abierto a las negociaciones. Y hay otro que es el grupo de los optimistas, amantes de la diversión, los artistas, los efusivos y los inspiradores. No hay un tipo de personalidad que sea bueno o sea malo. No existe algo parecido a el tipo de personalidad ideal para un líder. No existe. Sí hay algunas tendencias, pero por lo general vamos a encontrar que cualquier persona, cualquier líder, cualquier responsable del futuro de una empresa familiar puede serlo con cualquier tipo de personalidad. Yo he conocido ejemplos de líderes de todas las edades, en todas las posiciones, de todos los colores, y todos pueden tener cualquier tipo de personalidad. Y de hecho, su personalidad termina imprimiéndole personalidad al directorio, termina imprimiéndole la personalidad incluso a la empresa y creando una filosofía de trabajo. Esto es de cada quien. Pero esto significa que cada una de las personalidades tiene una forma en la que prefiere comunicarse con los demás. Los azules, los de la vida ordenada, les gusta que todo se lleve de acuerdo a un plan. Y cada vez que tenemos un cambio en el plan, es un problema. Y cada vez que ustedes quieran comunicarse con un azul, empezando la conversación diciendo, tenemos que cambiar esto y no estaba dentro del plan, es algo que va a crear un bloqueo inicial porque tienen que analizarlo primero antes de poder emitir una opinión. Los líderes naturales, por ejemplo, son muy enérgicos, les encanta dominar la conversación. Si realmente queremos tener algo y obtener beneficios de tratar con un rojo, que son los colores que identifican a esta personalidad, tenemos que dejar que lleve la conversación. Hay que seguir el curso que está dando y en algún momento vamos a poder introducir nuestra solicitud de idea. Pero son personas que les encanta dominar las conversaciones. Los verdes suelen ser personas muy diplomáticas, muy tendientes a crear armonía, huyen de los conflictos, suelen ser bastante abiertos para escuchar diferentes opiniones, pero en situaciones complicadas se suelen bloquear por completo y suelen ser bastante moldeables con la opinión de los demás. Entonces hay que saber también cómo integrar a estas personas dentro de las conversaciones. Y finalmente los amarillos son personas muy divertidas, con personalidades muy creativas. Lo peor que puede haber para una persona de estas es la rutina, aburrirlos, el crear un ambiente en el que todo sea igual. No, no pueden vivir en eso, es algo que los pone muy nerviosos. Entonces, cada una de estas personalidades tiene una forma en la que identificamos cómo podernos comunicar y una vez que tú identificas tu propia personalidad y la de los demás, vas a aprender cómo poder establecer ese puente de comunicación para poder trabajar
cualquier tema que necesites en una familia empezando y luego también pensando en ambientes como directorios u otros ámbitos de la dirección de una empresa. Y finalmente quería hablarles de un último punto antes de irnos a la parte de preguntas, que tiene que ver con definir el propósito. Una vez que tenemos la intención de seguir juntos, una vez que hemos mejorado nuestra capacidad de comunicación, lo que realmente nos va a dar un norte para poder asegurarnos esa transición, esa sucesión hacia un futuro en la empresa familiar, es encontrar una excusa para seguir juntos, que no es el propósito, no es más que eso, es la razón que justifica el por qué estamos juntos. Y para poder hacer eso, necesitamos construir el propósito. Y el propósito se construye con unos bloques básicos, que son los valores con los que cuenta el sistema de la empresa familiar. Retomando el modelo de los tres círculos, nos damos cuenta que cada uno de los subsistemas tiene unos valores propios que los amoldan y que les dan coherencia a las decisiones que se toman. Los valores de la propiedad son valores pragmáticos, van a la práctica, a lo netamente efectivo de lo que son las inversiones. Los valores de la familia son valores emocionales que nos conectan relacionalmente con nuestros seres queridos. Y los valores de la empresa son valores éticos, son valores que justifican la toma de decisiones en base a prácticas que necesitan tener una validez social empírica dentro del sistema donde están insertos como sociedad. Cada uno de estos valores diferentes tienen que ser identificados. Hay varias formas de hacerlo. Y una vez que los entendemos, porque son valores que realmente existen, no son valores declarados, son valores asumidos, los que encontramos, entonces tenemos que ver de dónde vienen estos valores, cuál es el origen de estos valores, porque entendiendo el origen podemos construir un futuro que sigue amarrado a esos valores y le dan esa coherencia de continuidad en la sucesión. ¿Cómo averiguamos de dónde vienen estos valores? Pues explorando nuestra historia. Hay un ejercicio que hacemos con las familias que es recontar nuestra historia, volver a narrarnos y volver a repasar cuáles han sido los hitos, los mitos, los hechos, los personajes, los lugares, los objetos que nos han definido y que nos dan esa identidad como familia empresaria. Y una de las cosas que hacemos es, luego de volver a contar la historia, es crear un escudo donde plasmamos imágenes que representen nuestros valores. Y de esa forma, pues empezar a moldear esa característica propia y exclusiva de nuestra familia empresaria. Un ejemplo aquí les pongo, esto fue uno que hice con mi familia hace mucho tiempo. Yo vengo de una familia empresaria dedicada a la construcción y el escudo que hicimos en su momento, es un dibujo que elaboramos, tiene mucho que ver con el entender que hay valores de empresa y valores de familia con los que convivimos. Los de empresa tienen que ver con la propia industria que nos gusta mucho, con el trabajo arduo, con el estudio, con la preparación, pero por otro lado, los valores emocionales tienen que ver con la añoranza de la tierra, el pertenecer, nuestros valores religiosos, nuestro sentido de la unión. Cada uno de estos elementos los plasmamos con estos elementos gráficos y todos unidos a través de una columna que es la que le da esta cohesión. Productividad, fe, amor, son los valores con los que nos hemos identificado a medida que íbamos contando nuestra historia y encontrando cuáles han sido los elementos clave que nos han ayudado a tomar decisiones. Una vez que tenemos esto, que hemos entendido nuestro pasado, sabemos dónde estamos en nuestro presente, pues nos proyectamos hacia el futuro. ¿Y cómo lo hacemos? Imaginándonos a dónde queremos ir. ¿Qué es ese lugar al que queremos llegar? ¿Cuál es ese sueño compartido que nosotros como familia empresaria podemos construir para lograr ese futuro y construir una sucesión en esa dirección? Y eso lo hacemos con diferentes ejercicios. Aquí les pongo uno de los métodos que es construir con Legos eso que es tan difícil a veces de explicar, que es un sueño. Un sueño es una imagen, es algo onírico, un poco nebuloso, que poco a poco tenemos que ir identificando los elementos y
irlos aterrizando, ponerlos en común y a partir de ahí, entonces, darle corporeidad y decir, esto es lo que nosotros queremos, este es nuestro futuro y lo podemos describir con palabras. ¿Qué es lo que nosotros generalmente encontramos ahí? Pues encontramos un lugar donde queremos estar, cómo queremos estar, quiénes queremos estar. Y ese es el compromiso que nosotros asumimos. Aquí tengo la imagen de un ejercicio que hicimos. Esta era una familia que al final, en 3 generaciones, habían identificado que su continuidad estaba vinculado al sentido de pertenencia de la familia, a sus antepasados, a los que adoraban y agradecían, pero eran custodios de una riqueza. Era un family office que había creado un patrimonio muy importante que tenía que administrar, que ellos estaban conscientes que tenían que proteger y hacer crecer, y que estaban también conscientes de las amenazas que existían alrededor porque estaban en un entorno hostil que tenían que proteger, del que tenían que proteger este patrimonio. Y esta era la imagen que ellos tenían. A partir de aquí, fuimos decantando ese propósito en una frase que nos sirviera de inspiración y nos sirviera de guía para explicarnos exactamente a dónde queríamos llegar como familia en ese futuro. Y todo el proceso de sucesión se construyó en base a esa visión. Así que creo que de los elementos a tener en cuenta, este es uno de los más poderosos, el de la visión, porque es el que nos termina al final inspirando y haciéndonos ver cuál es ese futuro al que queremos llegar y cómo planificar la sucesión, teniendo en cuenta que necesitamos gente con autoridad, que tenemos un nivel de comunicación alto y que podemos definir ese propósito. Y bueno, a partir de aquí, pues estoy abierto a las preguntas. Pablo, tú me dirás. Estoy a tu disposición. Súper buenísimo. Vamos a permitir ahora que se puedan, están todos en mute por un tema de orden, obviamente, para esta reunión, pero ahora pueden aperturar sus micrófonos, levantar la mano también de manera virtual, y esto se hace de la siguiente forma. En reacciones hay un corazón y ese corazón se convierte en mano levantada, así que ahí uno puede en el fondo levantar la mano para poder hacer como una fila. Y quizás para hacer una introducción, Guillermo, a mí me encanta que hayas mostrado esto como del juego, porque yo creo que cuando uno trabaja con un protocolo familiar o en el mundo de empresas familiares para trabajar sucesión incluso, uno ocupa recursos que tienen que ver a veces como con la esfera más de la psicología, que incluso como desde la academia y estos recursos nos permiten que la gente se conecte con las emociones y que esas emociones son las que finalmente se ponen en juego cuando uno toma la decisión de hacer un protocolo o de trabajar en la continuidad familiar en el mundo de la sucesión. Entonces, creo que son buenos elementos a veces, incluso los juegos de cartas que hoy día existen en el mercado también son cosas que hoy día uno puede utilizar para poder hacer un proceso que no tiene que ver con hacerse las preguntas correctas. Y siempre nos preguntan sobre eso, como cuáles son las preguntas que se tienen que hacer y lo que tenemos que dejarnos llevar es por un proceso que nos permita a que las siguientes generaciones se conecten con esto de qué es lo que esperan. Y con eso quizás hacer una primera pregunta y ya después dar la mano como a los distintos integrantes de esta reunión y quizás a partir de tu experiencia, ¿por qué crees tú que hay tantos sucesores que están súper bien preparados y no quieren tomar este proceso como de sucesión o de tomar como este mando? ¿Qué es lo que te toca ver? Y quiero enfocarlo específicamente en empresas latinoamericanas, porque una de las cosas que constantemente nos toca ver en estos procesos, Guillermo, es que hay siguientes generaciones como bien frustradas a querer tomar el mando y es preferible incluso como que dan un paso al costado o en el propio proceso toman un rol eh, como un poco pasivo a escuchar un poco al fundador, ¿no es cierto? Como qué espacio me deja. Quizás qué te ha tocado ver o qué es lo que tú ves ahí que está presente. Ujú. Pues muchas cosas, Paula, muchas cosas. La tendencia que hemos encontrado a nivel global es que hay unos valores de la sociedad que definitivamente han evolucionado
y no quiero juzgar si es que están cambiando para bien o para mal, pero las situaciones que vivíamos una o dos generaciones atrás son muy diferentes en el plano de la sucesión de una familia empresaria. Las actuales generaciones tienen una, una valoración muy alta del sentido de la libertad que nosotros mismos, yo me identifico más con la generación actual líder, no tanto con los chicos que ya son de millennial a generación Z. Em, Estas generaciones tienen un sentido de la libertad muy diferente al que tuvimos nosotros en nuestro momento cuando nos tocó hacernos cargo de nuestras empresas familiares. Y ya no te digo de la de mi padre, la generación de mi padre, cómo lo vivieron ellos. La generación de mi padre era impensable no trabajar en la empresa familiar, si tú perteneces a una empresa familiar. Es que no estaba ni siquiera esa pregunta de, ¿realmente queremos seguir juntos? Esa nadie se la hacía, nadie se la hacía. Era impensable. En mi generación, pues si tú decías no quiero o quiero labrarme mi futuro yo solo, se te veía mal. Pero bueno, a fin de cuentas, así es la vida, sigue adelante. Hoy en día tú tienes que decirle a los chicos, por favor, ven a trabajar con nosotros. Te necesitamos. Y eso es algo que no estamos haciendo. No estamos diciendo, ven que te necesitamos. Estamos dando por supuesto que es una opción que tú estás considerando y que te gusta. Y estamos, y tengo que decirlo porque es lo que hemos visto, estamos siendo poco competitivos en el mercado laboral. Estos chicos tienen una libertad, se pueden ir a donde quieran, al país que sea, con quien sea, del Mm, sexo que sea, nadie les va a decir nada. Nadie los va a juzgar, nadie les va a decir traicionaste a tu familia, eso ya no existe. Entonces, mm, están encontrando algo que es muy valioso hoy en día para estas generaciones, que son experiencias. La gente hoy vive por experiencias, vive en el momento. Estos chicos no están pensando en un futuro de una sucesión de esa manera. Están pensando en qué pueden hacer con el tiempo que tienen para disfrutar y tener más experiencia. Y eso es muy complicado competir desde una empresa familiar. Entonces se van a sitios que ya quisiera yo algún día haber conocido en mi vida, incluso con unos muy buenos sueldos muchas veces. Entonces, lo que está pasando es eso. Y que lamentablemente tengo que decirlo, me temo que nos estamos quedando sin empresas familiares. Entonces, ¿dónde está la solución en este caso? Tenemos que ser atractivos como oferta de desarrollo profesional. Tenemos que poner a disposición de las siguientes generaciones oportunidades. No estoy diciendo que le regalemos cosas, no estoy diciendo que le hagamos la vida fácil. Le estoy diciendo que seamos atractivos en el sentido de que, por ejemplo, si hacemos un protocolo familiar, no podemos seguir haciendo los protocolos que hacíamos hace 15 años, 10 años atrás, donde uno exigía que la siguiente generación necesita 3 posgrados, 4 idiomas, 20 años de experiencia y la S de Superman en el pecho, porque si no, no entras. No, no, al contrario. Necesitamos que te integres con un proceso, obviamente, necesitamos calidad, pero quiero que sepas que estás invitado y que aquí vas a tener una oportunidad de desarrollar cosas, de traer tus ideas, de explorar oportunidades y hacer crecer este negocio en una vía que te va a ser atractiva. Esa es la diferencia que estamos viendo ahora con respecto a hace unos años. No sé si Y con ahí, eso. Guillermo, sí, y ahí, Guillermo, se te repite esto de la autoridad, porque podrían tener poder, al menos en Chile, por el tema de que finalmente hay una transferencia de acciones por un tema legal, y veo ahí a Pablo conectado, quien, que muchas veces por un tema tributario, por distintas situaciones, hacen que las siguientes generaciones tomen una participación accionaria, pero no necesariamente eso implica autoridad. ¿Eso es algo que se repite en Chile? ¿Es algo que está en Latinoamérica? ¿Qué es lo que te toca ver? Y de ahí Sí, le doy la palabra a Roberto. sí. Bueno, vale, te respondo eso. Sí, sí, eso es en todo, no, no en Latinoamérica, en todo el planeta está ocurriendo eso. Esa desconexión del hecho empresarial, porque tenemos la opción, como lo explicaba anteriormente, no nos evade del hecho de que estamos conectados a través de la propiedad. Por eso es entender el modelo de los 3 círculos es importante. Quieras o no, estás conectado al sistema. Bien por la parte de la familia y la propiedad. Cuando estás conectado por la parte de la familia, estás conectado con el poder. ¿Qué es lo que tenemos entonces como mandato, como familia empresaria? Es que al menos sean buenos propietarios. ¿Y qué significa ser un buen propietario? Pues tienes que conocer el negocio, tienes que saber qué es lo que se hace,
quiénes son las personas clave, dónde están los mercados en los que estamos, quién es la competencia. Tienes que conocer el negocio, no tienes que ser operativo ni director, pero las decisiones que tú tomas desde el centro de poder más importante, que es la asamblea de accionistas, tienen que estar basadas en un criterio con conocimiento. Entonces, lo primero que hay que hacer es educar a esa siguiente generación para que sean buenos propietarios, que sepan lenguaje financiero, que sepan de inversiones, no que sean expertos, pero al menos que no se pierdan cuando estemos en una asamblea poniendo números, porque ese es el lenguaje de los socios. Entonces, eso es lo mínimo que tenemos que hacer. Y eso es lo que estamos tratando de implementar en todos lados. Ya de ahí para adelante, si después salen directores, alabado sea el Señor. Qué bueno, lo logramos. Pero al menos necesitamos buenos propietarios. Accionista responsable. Roberto, tienes la mano, Roberto Aste. Estás en mute. Hay que abrir tu micrófono. Perdón. Ahí, ahí. ¿Qué tal? Hola a todos, buenos días. Gracias, Guillermo, por la exposición, muy buena. Y gracias, Pablo, también. Y bueno, como todos me imagino, los que estamos acá pertenecemos a empresas familiares y sabemos todos que hay 1 millón de tipos de empresas familiares distintas, digamos, ¿ah? Desde, desde la antigüedad de la empresa hasta la cantidad de familias dentro de la empresa familiar, digamos, ¿verdad? O socios, accionistas, como queramos llamarlo. Entonces la pregunta es a Guillermo, y en base a su experiencia respecto de otras empresas familiares, ¿qué ocurre cuando en una empresa familiar donde las participaciones normalmente son distintas y resulta que por un tema de poder, por un tema de mayor proporción accionaria, ¿no es cierto? La persona que tiene el poder por pacto, no sé, por propiedad, no es necesariamente o no tiene necesariamente la cualidad de líder o de autoridad, digamos. ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Qué te ha tocado ver? ¿Cómo se combina esa figura que no es fácil? Sí, te entiendo, Roberto. Muchas gracias. No es un caso fácil, ¿eh? Porque depende de la intención de esa persona con mayor proporción de acciones. Y depende de la aproximación que tenga hacia su sentido de propiedad. Puede ser una persona que lo que único que desea es obtener dividendos, eh, pues es un estilo de propietario, simplemente obtener dividendos. Puede ser una persona que tenga intereses en que se hagan las inversiones adecuadas para que la empresa crezca, o puede ser una persona que apoye la sucesión y preparación de los siguientes líderes. Depende de la personalidad de esta persona en particular. Porque eso nos va a llevar a un compromiso, o sea, hasta dónde la persona se compromete con respecto a su propiedad. ¿Lo ves a largo plazo? ¿Lo ves a corto plazo? ¿Le ves sentido de trascendencia? Y a partir de ahí, pues hay que ver cómo se integra esa persona a un colectivo más grande, porque quieras o no, es la última palabra. Esa persona tiene la última palabra y todo va a girar alrededor de su voluntad. Entonces, lo que tenemos que es sentarnos a hablar con esa persona y decir, bueno, ¿qué es lo que quieres? Porque al final se va a hacer lo que tú digas, legalmente hablando. Por más consultor que tú traigas, por más cuentos que te cuente, vamos a hacer lo que tú digas. Entonces, en base a eso es que se debería construir cualquier plan. Y generalmente tendrá opciones. Bueno, que depende si hacemos esto o hacemos lo otro. Me gustaría, bueno, vamos a ir explorando los diferentes escenarios. Vamos abriendo los canales de comunicación, vamos a aprender a comunicarnos mejor, a ver qué ideas hay sobre la mesa, las opciones que tienen y vemos cuál es el compromiso que podemos asumir, pero al final va a ser lo que tú digas. Ok, muchas gracias. De La nada. voluntad en esto es crucial. Así es. Sí, Lamentablemente, así es. muchas gracias. Sí. De nada.
Lenin. ¿Qué tal a todos? Oye, y por tema de tiempo yo tengo dos preguntas. Y la primera, Guillermo, es cómo desarrollamos el sentido de pertenencia en las futuras generaciones, ¿cierto? Desde los más pequeños, ¿cierto? Porque eso nos va a llevar, ¿cierto? A la larga, a un legado, a una autoridad que vayan ejerciendo y los textos y también la experiencia nos llevan que una transición fluida y exitosa se lleva más o menos alrededor de ocho años, más o menos dentro de una buena sucesión. Entonces la pregunta, en síntesis, es cómo desarrollamos el sentido de pertenencia de la empresa de la futura generación. Y la segunda, no menos importante, es cómo se logra una sucesión hoy en un mundo más longevo. Porque hoy día estamos viviendo más. Vemos a líderes que, o sea, no nos vamos ¿cómo se llama? A retirar a los 65, sino que estamos hablando que nos vamos a retirar a los 75. Hay líderes que están a los 80 años. Entonces viene una generación que por lo menos, si está un líder a los 75, 80, hay otra generación cercana a los 50 o 50 años. Y aprender a hacer negocio a los 50 años es como un poco tarde. ¿Cómo hacemos esta transición con un líder muy vigente y con una generación que está en los 50 años y que tiene que abordar el negocio, como tú bien lo dijiste, y encuentro toda la razón, que tenemos que darle esa libertad y tenemos que darle, ¿cierto?, el poder que genere esa autoridad de cierta forma. Ujú. Esas están mis dos preguntas. Bueno, Padua, ¿cuánto tiempo nos queda? Porque estas preguntas de Lenin son buenísimas, las respuestas son un poquito desarrolladas, pero bueno, vamos a ver por parte, Lenin. Gracias por esto. La primera, ¿cómo crea sentido de pertenencia para las siguientes generaciones, especialmente los más jóvenes? Hay una herramienta clave que es la que tenemos que aprender a desarrollar y es contar historias. Storytelling, contar historias, porque el sentido de pertenencia, como todos los sentidos, es algo emocional. El attachment que tú creas con algo es algo que lo haces a nivel de conexión de emociones. Entonces, lo mejor que puedes hacer, especialmente ya a partir de los 12 años, es empezar a identificar esos valores de los que hablamos, esos bloques de construcción de nuestra identidad. ¿Cuáles son esos valores? Y empezar a contarle por qué esos valores son importantes, qué fue lo que ocurrió en tu historia, en la historia de la empresa familiar que hizo que eso fuera una decisión correcta. Por ejemplo, ¿por qué un día cuando se quemó la fábrica, allá por los años 80, y que lo dimos todo por perdido, hubo una decisión que tomó nuestro líder que fue no rendirse, decir, esto lo reconstruimos y esto va a florecer de nuevo y es lo que hoy en día tenemos, una gran empresa? El valor era la esperanza o era la constancia o el trabajo o el no rendirte. Ese tipo de historias son las que terminan creando un hecho emocional que te da identidad. Y esa identidad, porque yo pertenezco a esta familia, porque yo pertenezco, encuentro mi lugar en la historia, me da ese sentido de pertenencia. Yo le estaba comentando a Fado, acaba de salir este libro que se llama De Sabios y Reyes. Son historias de la literatura, de la historia clásica, personajes de la historia clásica, que tienen unos valores que son totalmente atemporales, con situaciones que han vivido en diferentes partes de la historia y que son aplicables totalmente a la empresa familiar. Entonces, la idea es que la siguiente generación se emocione con lo que tienen. Nadie que no se emociona puede pertenecer de forma íntegra a una empresa familiar. El que no tiene un attachment emocional con la empresa familiar la termina vendiendo. Y esa es básicamente la respuesta que te pudiese dar. El libro se consigue en Amazon, por cierto. Perdona por la publicidad, Fado. Este, otra cosa, ¿qué hacemos con este gap generacional? Es cierto, lo que estamos viviendo hoy en día es una bendición desde el punto de vista del individuo, pero es un conflicto desde el punto de vista del colectivo, de la empresa familiar. Las ventanas que tenemos de oportunidad para integrar a las siguientes generaciones se están haciendo más pequeñas porque el tiempo de vida en el que un adulto desarrolla su carrera profesional y tiene expectativas de dirigir, se está alargando mucho esa espera, porque las actuales generaciones líderes están viviendo más tiempo, están viviendo mejor y en algunos casos están haciendo un muy buen trabajo. Entonces, el problema
debería enfocarse desde una buena planificación. Tú no le puedes pedir a una siguiente generación que espere. Pueden esperar, pero no mucho tiempo. Hay que dar esas oportunidades. Cuando yo hablaba de que para desarrollar autoridad tenemos que dejar que las siguientes generaciones actúen, a eso me refiero. En la medida en que estas generaciones líderes entiendan que para darle continuidad a ese proyecto empresarial necesitas que esta generación tenga autoridad, tienes que darle el espacio, tienes que invitarlo, tienes que ponerte a un lado, acompañarle y en algunos casos, pues, no sé, tutoriarle o darle algún tipo de coaching, pero tienes que empezar a abrir ese espacio porque a nadie le interesa ser CEO de una empresa familiar a los 60 años. A nadie. O sea, yo hace tiempo que me tuve que haber ido de aquí. Al llegar a los 40, viendo que no iba a pasar nada, he tenido que tomar decisión. Y lo que estamos haciendo ahora son, es que hay de todo, Jaime, pero lo que estamos haciendo es, perdón, Jaime, Lenin, Lenin. eh, son unos contratos en los cuales hay un compromiso por parte de la actual generación líder en el cual hay unas condiciones que se están prometiendo para las siguientes generaciones, en las que se están abriendo oportunidades y se les está diciendo a las siguientes generaciones, vas a tener oportunidad de desarrollarte profesionalmente y aquí está nuestro compromiso y aquí está el contrato. Si no lo cumplimos, tienes derecho a una compensación, porque no podemos hacerte eso, no podemos comprometer tu vida a una promesa que nunca te cumplimos. Entonces, a ese punto estamos ahora, tratando de salvar ese gap que mencionas. Gracias, Guillermo. Jaime. Sí, ¿qué tal? Gracias, Guillermo. Saludo a todos. A diferencia, como decía Roberto hace un ratito, yo no soy parte de empresas familiares. Sí, trabajo para un directorio familiar y por lo tanto me apasiona bastante. Trabajo en el rubro ferretero en Chile y es un rubro y una industria que está hoy día muy pendiente de este tema de la sucesión. Y en ese sentido, Guillermo, la pregunta es bien concreta. Desde la literatura que hay actualmente, tú estabas mostrando recién un libro, ¿no es cierto? Hay también una asociación de empresas familiares en Chile. Tienen ahí un libro que se llama Ser y Trascender. ¿Cómo se vincula un poco lo que tú estás armando desde la literatura, lo conceptual? Yo sé que no hay una receta única, cada familia, cada empresa es una sola, pero ¿cómo un poco se orquesta toda esta literatura que está dispuesta? Me imagino tú también eres parte de poder estar eh, dejando huella y registro de todos estos antecedentes. Esa es un poco mi pregunta. Bueno, hay mucha oferta allá afuera, ¿no? En cuanto a esto que estamos hablando. Si tú pones en el buscador de Amazon empresa familiar libros, te van a aparecer 70, 80 libros. Em, Creo que hay que huir de los libros que hablan de generalidades, de la literatura que habla de generalidad. Hay que ir a lo específico, porque no tenemos tiempo de estar leyendo cosas que al final nos hablan de un ambiente que se amolda a todo el mundo, pero que difícilmente se amolda a lo que estamos buscando para nuestro caso particular. Entonces, yo trataría de combinar algún tipo de fuente que me contextualice, pero después me iría a lo específico. Si yo lo que quiero es saber cómo integrar en el directorio a la hija de un fundador, entonces tendría que buscar todo lo que tenga que ver con desarrollo de mujer, empresa familiar, directorios, tratar de combinar eso y hacer una curaduría de esa información, pero no me quedaría con una sola fuente. Trataría. No, me refiero, disculpa, me refiero a la realidad chilena en particular, no a lo global. Yo sé que en el mundo hay Vale, vale. mucha ¿Te refieres a literatura, lo que... pero Pues, en Chile en particular. vale, bueno, en Chile sí te recomiendo, obviamente el trabajo que está haciendo el Instituto de Directores es un trabajo único en Latinoamérica. Tienen muy buenas fuentes de información. La Asociación de Empresas Familiar de Chile también ha publicado varios libros, por aquí tengo algunos, tú los has mencionado, siguen publicando cosas. Hay algunos autores que son clásicos en Chile, que los que vienen de la cátedra Albert von Appen, si todavía se consiguen, ahí están. Hay autores muy reconocidos, John Martínez, González Jiménez, toda esta gente que de alguna forma está conectada con la realidad chilena, yo diría que pueden ser unas muy buenas fuentes de información. Pero de nuevo,
hay que tratar de ir exactamente al punto que estás buscando, porque te puedes perder en generalidades. Yo trataría de combinar un poco de temas hasta dar con lo que estás buscando. Muchas gracias. A ti. Oye, qué entretenido, Guillermo, qué bueno haber conversado contigo. Creo que este es un espacio que nos ayuda siempre como a reflexionar en distintos temas para el mundo de empresas familiares, entender cómo finalmente construir gobernanza también en las empresas cerradas es un gran desafío y probablemente más desafío que incluso que en compañías reguladas, porque esto nace del deseo y del querer construir legado de las empresas. Quiero un aplauso virtual para ti por estar con nosotros hoy día, por destinar tu tiempo a esta sesión. Y nada, muchas gracias. Fue un placer haber compartido contigo. Muchas gracias a toda la red de alumnis que se conectaron hoy día con nosotros para poder escucharte y tener este espacio de reflexión. Vamos a compartir la presentación terminando también esta sesión. Así que nada, muchas gracias. Que tengan un lindo día. Gracias a ti, Gracias, Pablo Paula. y Guillermo, estuvo súper bueno. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Ya. Adiós, Que estén gracias. bien. Chao. Chao, chao.